Gloria a Dios. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y ahorita vamos a compartir algo que tiene que ver con cuál debe ser nuestra posición en cualquier situación, no solo en cualquier situación que podamos enfrentar en nuestro diario vivir, pero también en nuestra posición, en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra posición ante un mundo lleno de incertidumbre y un mundo lleno de religiosidad, de acusación, un mundo lleno de caos, de pecado, un mundo lleno de egoísmo, de envidia, de la vanagloria de la vida. Bien, dice así el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, para poder entender este versículo, necesitamos entender que la Biblia no es de interpretación privada. Esto significa que una persona no va a recibir la revelación exclusiva de cierta porción de la Escritura o un grupo de personas solamente, pero también significa que con un solo versículo, podríamos decirlo así, no podemos establecer una doctrina. Con un solo versículo no podríamos definir toda una enseñanza que, dijéramos, pudiera atentar con salirse del marco de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos el contexto. Necesitamos entender a quién fue hablada la escritura en este respecto, por ejemplo, en Hebreos. ¿Cuál fue la razón por la que fue hablada? ¿Y cuál es la revelación del Espíritu de Dios? ¿Y cómo podemos, digamos, que estar unidos o tener el mismo sentir respecto a la revelación? Sabemos que hay versículos muy controversiales, pero es muy importante que nosotros podamos entender no solo el contexto del mismo capítulo del libro que leemos o de la carta que leemos, pero también es muy importante que podamos entender el contexto del evangelio, el contexto de las buenas nuevas en Cristo, el contexto de lo que la palabra de Dios dice acerca del reino de Dios, del evangelio de Cristo, de cómo el creyente debe entender y vivir y ser y cuál es su identidad en Cristo, de acuerdo a la palabra, por causa de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si nosotros no alcanzamos a entender correctamente, vamos a mezclar versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y si no alcanzamos a discernir a quién fue escrito, en qué momento fue escrito y cómo podemos beneficiarnos y aplicar la palabra, ya sea en el Génesis o ya sea en el Apocalipsis, vamos a confundirnos y entonces podríamos fallar respecto a la fe, porque recuerde que la fe viene por el oír la palabra, pero tenemos que entender, conocer y entender correctamente la palabra. Para creer correctamente necesitamos conocer y entender correctamente la palabra. Así es que el libro de Hebreos fue escrito para los hebreos. Le pongo en perspectiva, fue escrita para la iglesia que estaba, digamos que había sido, no sé exactamente en el tiempo en el que está descrita, si ya había sucedido digamos que la persecución. Yo entiendo que sí, la persecución del pueblo de Israel que había sido convertido a Cristo. Recuerde que cuando el apóstol Pedro y los apóstoles empezaron a predicar después del día de Pentecostés, se agregaron 3,000 y después se agregaron 5,000 y miles de personas empezaron a congregarse, empezaron
a convertirse a Cristo, no solo en Jerusalén, pero también en Judea, también en Samaria y en toda aquella región donde había judíos. Pero no solo esto, sino que también los gentiles empezaron a escuchar la palabra del evangelio y empezaron a convertirse, empezaron a ser bautizados en agua y también empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo como los judíos lo habían recibido antes. Así es que la iglesia empezó a crecer, pero después vino una persecución. No sé si usted recuerda al apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, y él persiguió a la iglesia. Y muchos de los hermanos en Jerusalén fueron esparcidos por todos lados y fueron a Asia y toda aquella región, salieron de Israel o de Jerusalén y empezaron a predicar el evangelio. Así es que por causa de la persecución, el evangelio fue predicado más allá de las fronteras de Israel. Así es que está escrito a los judíos, a los hebreos, por eso es carta a los hebreos, a los judíos, a los que tenían un conocimiento acerca de Moisés, de los ritos de Moisés, de la ley de Moisés, de todo lo que tenía que ver con la enseñanza de los fariseos y de los religiosos de la palabra del Antiguo Testamento. Pero Hebreos es una magnífica carta en donde nos da a entender cosas extraordinarias. Así es que este es un versículo muy interesante, no es muy categórico respecto a la ley de Moisés, pero sí es muy importante que entendamos en dónde estamos posicionados para saber qué es lo que este versículo nos dice. Mire, dice, seguir la paz con todos. Este es un versículo del Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo les da. Así es que la única manera de poder tener un corazón libre de turbación, de culpa, libre de pánico, de inseguridad, de incertidumbre, es con la paz del Señor. Dice la Escritura que en Romanos 4, que el Señor Jesucristo resucitó para justificarnos, para nuestra justificación como una garantía, y habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios. Es decir, por causa de que todos nuestros pecados fueron perdonados, ahora somos justificados y tenemos paz para con Dios. Es la única razón por la cual Dios pudo enviar su espíritu a nuestros corazones, porque restituyó todas las cosas, se acercó a nosotros, se fue quitada la barrera del pecado que nos separaba de Dios, nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue quitada de nosotros, nos fue dada una nueva naturaleza y Dios pudo enviar el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, de tal manera que ahora hay una paz perfecta entre nuestro nuevo espíritu, nuestro nuevo yo y el espíritu de Dios. Así es que la paz es un fruto del espíritu, amor, gozo, paz. Parte de las características del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de Dios en la tierra, es la paz. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, así es que la paz es del Nuevo Testamento. Es algo excepcional, perdón. La paz viene del griego eirene, que prácticamente es tan parecida esta palabra a la palabra sozo o soterión, que tiene que ver con la palabra salvación. La palabra paz habla de restauración, de restitución. Es una palabra del Nuevo Testamento. Ahora, dice, seguid la paz con todos, es decir, nosotros podemos seguir la paz con los demás personas. En cuanto dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo, seguid la paz, tener paz con todos los hombres. De nosotros depende. Claro, puede haber personas que estén enojadas contra nosotros, religiosas o que rechacen a Jesucristo. Y aunque nosotros queramos estar en paz con ellos, posiblemente ellos no lo quieran, pero dice, aun en cuanto dependa de vosotros. Así es que si estamos hablando de la dependencia nuestra, nosotros siempre podemos estar en paz con todos los hombres a menos que ellos no quieran, por causa de que el fruto del Espíritu es paz.
y tiene que ver con que nosotros respondamos positivamente a lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, dice, seguid la paz con todos y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Ahora, si hablamos de la santidad, la pregunta sería, ¿nos habla al respecto de seguir la santidad con todos? Santidad tiene que ver o viene de la palabra santo, y la palabra santo, santidad, viene del original que tiene que ver con ser apartado, ser apartado. Así es que si hablamos de la santidad divina es ser apartado para Dios. Dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Particularmente habla de la santidad y dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Muchos entienden que habla de que sin la santidad nadie verá al Señor, aunque algunos excluyen la paz, pero déjame decirte algo, particularmente o bíblicamente, técnicamente, sin la paz de Dios, nadie podrá ver al Señor tampoco. ¿Por qué? Porque justificados por la fe, ahora es que tenemos paz. Así es que si no tenemos paz para con Dios, quiere decir que entonces no somos justificados. Y si no somos justificados, quiere decir que vivimos en nuestros pecados, que vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerda que hemos dicho ya que lo que nos lleva al cielo, lo que nos garantiza una eternidad con Cristo, es creer en Él y nacer de nuevo. Tener una nueva creación en nosotros, un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos malinterpretan los conceptos acerca del Evangelio, acerca del nuevo nacimiento, porque no comprenden que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y creen que solo es alma y cuerpo, o creen que el espíritu ahí está, pero no le ha sucedido nada, y lo que tiene que ser salvado y redimido y puesto en exigencia para alcanzar salvación es el alma. Porque hay muchas escrituras que hablan acerca de la salvación de nuestras almas, pero lo hemos visto una y otra vez, no es parte del tema ahorita, pero nuestra alma no ha sido salvada. Nuestra alma, y para entender correctamente y no malinterpretar, porque a veces si hablamos del alma en el compendio completo podríamos confundirnos. Pero estamos hablando del alma, de la parte que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestras emociones, con nuestros sueños, con nuestros deseos, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra voluntad. Esa parte del alma. Hay otros que a la parte del hombre que le da vida también le llaman alma, pero si nosotros somos bíblicos o si nosotros queremos ser técnicamente correctos respecto a lo que la Biblia nos enseña, podemos entender bajo el Nuevo Testamento, bajo lo que Cristo hizo por nosotros, bajo el proyecto de Dios, de su redención y de la restauración de todas las cosas, es que el ser humano ahora es importante y es definitivo y es fundamental que entienda que el espíritu juega una parte esencial en la vida del creyente, porque el espíritu es el que ha sido recreado, redimido, salvado. Ahora, ¿cómo sucedió esto? No teníamos un mal espíritu o un espíritu separado de Dios y ese Dios lo salvó. Hay algunos que piensan que tenemos todavía un espíritu malo, un espíritu separado de Dios y por lo tanto por eso hacemos pecado, pero no es así. La escritura no enseña tal cosa. La escritura nos enseña claramente en muchas porciones, como por ejemplo en Romanos capítulo 6, en Efesios capítulo 4, en Romanos capítulo 8, en Gálatas 4, 6. Gálatas capítulo 4, acerca en Tesalonicenses capítulo 5, primera Tesalonicenses capítulo 5, que nosotros teníamos un espíritu separado de Dios, como lo dice Romanos 3:23, y ese espíritu fue llevado a la cruz cuando nosotros creímos en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, y le dijimos al Señor, creemos en ti y queremos ser salvados. Creemos en el perdón de los pecados en la cruz del Calvario a favor nuestro,
lo creemos, lo recibimos y queremos la salvación y te queremos a ti, Señor Jesús, como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y entonces espiritualmente Dios hizo algo extraordinario, porque no fue por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios, como lo dice Juan capítulo 1. Dios nos hace ser hijos. Y ser hijos por voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. ¿Para quién es? Para todo aquel que cree. No es un sello en la conciencia. No es un sello racional o que se razona. No es un sello que solo se escribe en los libros de la vida en el cielo. No. ¿Cómo sucedió el nuevo nacimiento? ¿Cómo es que Dios nos hace hijos? Hay muchos que se dicen que todos somos hijos de Dios en este mundo, pero no es así. Técnicamente hablando, Dios creó al hombre y el hombre es el resultado de la promesa que Dios le dio a Adán y a su mujer antes de que pecaran. Fructificad y multiplicaos. Y el hombre se dio fruto y se multiplicó. Pero todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por causa del pecado. Así es que el hombre tiene un espíritu separado de Dios. El espíritu es el que le da vida al hombre. Cuando el espíritu parte, como lo dice la escritura en Santiago, cuando el espíritu se va del cuerpo, el cuerpo desfallece. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, el ser humano o el hombre fue un alma viviente. Así es que el cuerpo es la carne, el espíritu es lo que da vida, lo que nos hace ser eternos, y el alma es la que de alguna manera o de otra tiene comunicación o interrelación o pone en armonía de alguna manera o de otra, que tiene que ver con la voluntad, el comportamiento, los deseos, los pensamientos, los sueños, las decisiones, lo que ya hablamos, entre el alma, entre el espíritu y el cuerpo. El alma está entre el espíritu y el cuerpo. Así es que aquel que tiene un espíritu destituido de la gloria de Dios, aquel que tiene un espíritu sin Cristo, un espíritu que la Biblia le llama naturaleza pecaminosa, y aquel hombre en este momento, si esa persona la podemos identificar o aquella persona muere, esa persona va a tener una eternidad por causa de su espíritu que es eterno. Hay algunas que confunden el alma, pero podríamos decir la eternidad del alma, pero estamos hablando prácticamente de la eternidad del espíritu, porque las historias o la escritura nos revela, por ejemplo, acerca de aquel hombre rico que murió al mismo tiempo que murió un mendigo que se llamaba Lázaro, y que aquel hombre fue llevado al Hades, al infierno, y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y no sé si usted recuerda que aquel hombre veía al seno de Abraham y veía a Abraham y quería hablar con Abraham, y habló con Abraham y le dijo: Padre, manda que Lázaro venga y que traiga un poco de agua, porque aquí nos estamos quemando y tenemos sed. Y después le dijo: manda que vaya alguien a decirle a mi familia que se arrepientan para que no vengan a este lugar. Y ahí entonces podemos ver la eternidad sin Cristo, pero aquel personaje tenía pensamientos, tenía memoria, tenía entendimiento. Así es que el espíritu no es algo que es inerte. El espíritu no es algo que no tiene conciencia. En este mundo, la conciencia del espíritu, es decir, el espíritu se manifiesta a través del alma. El espíritu se manifiesta a través del alma. Pero cuando tenemos un espíritu separado de Dios, ¿qué puede manifestar una naturaleza pecaminosa en nosotros? Pues simplemente acciones pecaminosas o tinieblas. Pero cuando recibimos el Espíritu de Dios, una nueva creación, y Dios quita nuestra vieja naturaleza, un espíritu separado, y lo lleva a la cruz y muere, y nos da una nueva naturaleza, un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, entonces el alma tiene que ser renovada por la palabra del Señor, y eso depende de nosotros, de que pongamos la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestros corazones, para renovarnos, y que entonces el espíritu pueda expresarse a través del alma. De otra manera, el alma va a quedar programada con todo lo que
en el viejo hombre, en nuestra vieja naturaleza vivíamos y aprendíamos, y nuestros sentidos van a ser, porque cuando venimos a Cristo, como nuestro espíritu se hace nuevo, pero no nuestra alma y no nuestro cuerpo, entonces nuestra alma está corrompida con malos deseos, con concupiscencias, con engaños, con mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar por la palabra, para que el espíritu pueda expresarse y que haya una armonía entre lo que hay en nuestro interior y lo que hay en el alma, cuando el alma es renovada. Y entonces nuestra alma, nuestro cuerpo entrarán en una armonía perfecta con la gloria de Jesús que mora ya en nosotros. Así es que, si nosotros hablamos de la santidad y de la paz, ambas son esenciales para ver al Señor. Pero no podemos ver la paz y la santidad antes de la cruz, como para buscar santidad para lograr que Dios nos dé acceso. No podemos ver ni la paz ni la santidad como una condición para ver a Cristo. Este versículo, si lo leemos así nada más, da esa apariencia, como si la santidad, si no tenemos santidad, no podemos ver al Señor. Y muchos malinterpretan que es una condición para ser salvos o que es una condición para ir al cielo. Y no es lo que el contexto de la Escritura nos enseña. Antes bien, mire, el Espíritu que mora en nosotros no solo es llamado el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de Cristo, pero en lo genérico o en la mayor parte se le llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios es santo. Jesús vivió una vida santa, perfecta como hombre. Él no cometió pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, no conoció pecado. Pero los demás hombres, todos nosotros, nacimos pecadores y tenemos acciones pecaminosas, y mientras estemos en este mundo no podemos evitar el hecho de que de alguna manera o de otra fallemos. No nos levantamos para pecar, pero no podemos ser perfectos en nuestra condición del alma, de nuestros pensamientos y nuestro cuerpo para no pecar. Pero sabemos que no nos levantamos para pecar porque amamos al Señor, y sabemos que si pecamos deliberadamente le abrimos puertas al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. Pero en nuestra alma y nuestro cuerpo no somos perfectos, pero el Espíritu vivifica nuestros cuerpos y la palabra tiene el poder para renovar nuestras mentes, y nosotros podemos responder positivamente a la palabra para vivir en santidad. Pero no significa que porque vivamos en santidad vamos a ser perfectos para no cometer algún error. Viviendo en santidad, apartados para el Señor, somos vulnerables a cometer algún error de pensamiento, de corazón, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, inclusive con nuestras manos y con nuestras acciones. Pero de todos nuestros pecados ya nos perdonó el Señor. Ahora, entonces la santidad y la paz no son una condición para ver al Señor. Así es que si entendemos el contexto del Evangelio, la santidad y la paz son dos virtudes esenciales en la vida del creyente para cumplir el propósito de Dios y para tener comunión con Dios. Si hablamos de la santidad en términos religiosos, el hombre no podía vivir en santidad para ser justificado por su santidad y poder ver a Dios, porque la ley no fue dada para justificar al hombre. La ley fue dada para que el hombre fuera señalado culpable por no poder cumplir la ley. Así es que no es posible que la paz o la santidad o cualquier otra condición sea puesta para ser justificados y que Dios nos dé acceso a tener comunión con Él, a su palabra o a una eternidad con Cristo. Es imposible. El Evangelio no predica esto. El Evangelio lo que nos enseña es que si somos hijos por la fe, por la santidad de Cristo, por la perfección de Cristo, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, si somos salvos y somos nuevas criaturas y somos hijos de Dios, entonces Dios nos llama a que nos apartemos para Él, como lo vimos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto racional, nuestra manera de pensar, es decir, ofrecernos
apartarnos para Dios para poder cumplir su propósito. Pero aunque esto podría ser punto de mucha discusión, un creyente nacido de nuevo puede vivir en pecado sin vivir en santidad. Si es un creyente nacido de nuevo, y eso solo él lo sabe y Dios lo sabe, nosotros no podemos juzgar, pero definitivamente que si alguien es nacido de nuevo y está bajo pecado, pues nosotros no vamos a tener ningún testimonio de que aquella persona pueda ser una persona salva, porque imagínate un creyente nacido de nuevo que viva completamente como si no fuera cristiano. Es dificilísimo para nosotros creer esto. Pero nosotros no somos jueces para juzgar si una persona es creyente o no creyente. Lo que quiero decir es poner los extremos, porque un creyente nacido de nuevo que vive bajo pecado, Dios lo sigue amando igual y tiene la garantía de la vida eterna, no por sus acciones, sino por su fe y porque esa persona fue nacida de nuevo. Alguien que es nacido de nuevo, a menos que rechace por su voluntad la salvación de Cristo, pero sus acciones, las acciones de un creyente nacido de nuevo, no lo descalifican en lo absoluto. El evangelio no enseña tal cosa. Porque no podemos causar por nuestras acciones, no podemos causar que la obra redentora de Jesús en el Calvario sea ineficaz. Es importantísimo que entendamos esto. El hombre, por su condición, por sus acciones, no puede inhabilitar, causar la ineficacia de la obra redentora de Jesús a favor de su vida, a menos que rechace a Jesús, pero no por sus acciones, pero no por su comportamiento. Una vez nacido de nuevo, un creyente nacido de nuevo, a menos que sea un creyente maduro y que rechace categóricamente ser salvado y diga, ya no quiero más ser salvo, sus acciones no lo descalifican para perder la salvación. ¿Quién cree el hombre que es para desacreditar y quitarle el poder a la obra redentora de Jesús en el Calvario? ¿Quiénes somos nosotros para ni siquiera pensar que nuestras acciones o nuestros pensamientos pecaminosos, si hay algún creyente que los tenga, cree que tendrá el poder para quitarle la eficacia a la obra terminada completa de Jesús en el Calvario? Nadie es posible. Pero definitivamente que debemos entender que si un creyente nacido de nuevo vive bajo pecado, tiene una eternidad con Cristo, pero va a conocer a Cristo más rápido, porque entonces le va a dar oportunidad al diablo que venga a su vida a hurtar, a matar y a destruir, y aquella persona va a sufrir y a vivir y quizá vaya a encontrar la muerte antes de su tiempo, antes de su propósito. No estoy diciendo que esto es lo general, ni tampoco estoy diciendo que aquellos creyentes que han fallecieron por causa del pecado. No, de ninguna manera. Leía el día de hoy el caso de Esteban. Esteban no era uno de los apóstoles, pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, que era un siervo del Señor en la iglesia, y él empezó a predicar y a enseñar con denuedo. Y señales, prodigios y milagros se hacían a través de sus manos, de su vida. Y lo apedrearon y murió. No murió a la edad de los apóstoles. Después de muchos años de predicar el evangelio, él murió a los principios de la iglesia. Antes de que Pablo fuera llamado apóstol, murió Esteban por causa del evangelio. Bien, así es que es muy importante que no nos vayamos con la finta porque alguien pudiera justificar con un versículo algo. Ahora, ya no nos va a dar mucho tiempo, pero si leemos parte del versículo del capítulo 14, del capítulo en el cual estamos 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor grande nube de testigos, despojémonos del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le está el escritor de Hebreos hablando a los creyentes judíos y a todos nosotros. Dice, puesto
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estas escrituras vienen del Antiguo Testamento, y no significa que porque están en el Antiguo Testamento Dios no nos disciplina. Claro que nos disciplina. Claro que necesita nuestra alma disciplina y nuestro cuerpo disciplina. Claro que necesitan disciplina. Recuerda, nuestra alma está siendo renovada, nuestro cuerpo está siendo vivificado, pero no son perfectos. Hasta que Cristo venga por nosotros serán perfectos. Nuestro espíritu es perfecto. Él no recibe disciplina porque tiene una nueva creación y es uno con el Espíritu de Cristo. Está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que, ¿cómo el Señor nos disciplina? Con su palabra. ¿Cómo el Señor nos disciplina? Con su palabra. La palabra es útil para enseñar, para instruir en justicia, para exhortar, redarguir, corregir. ¿Cómo nos disciplina el Señor? Con su palabra. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la escasez, ni los problemas son parte de la disciplina del Señor. No debemos confundirnos. Muchos piensan esto. Pero es importante que sepamos que alguien que se mete en problemas y que sufre las consecuencias de los problemas en los que se mete, no es que Dios lo está disciplinando, es que simplemente está recibiendo la consecuencia de sus malas acciones. Por eso necesitamos ser sabios, prudentes, diligentes. Dice, si se portáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas veces el hombre quiere agradar a Dios, pero quiere hacerlo a su manera. Y no se trata de eso. La manera en la que Dios quiere que actuemos es humillarnos, es decir, no confiar en nosotros, no confiar en nuestras fuerzas, ni confiar en que nosotros lo podemos hacer y justificarnos por lo que somos. No, es despojarnos de nosotros, como el mismo apóstol Pablo decía. Yo lo que soy y lo que tengo, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y entonces poder permitir que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas cuando nosotros desechamos todo lo que somos para ser usados como, digamos que como vasos de barro o como utensilios de honra para el Señor. Por parte, dice, nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos. Claro, nuestros padres nos disciplinaban con palabras, nos disciplinaban quizá con fuerza, nos disciplinaban con permisos o con quitarnos permisos o con esto o con lo otro. Dice, y los venerábamos en lo humano. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos? Recuerde que cuando Dios nos habla de obedecer, nos llama a obedecer a la fe, nos llama a obedecer a la verdad, obedecer a la fe, obedecer a la verdad. ¿La obediencia es buena? Claro que es buena. ¿La obediencia es necesaria? Claro que es necesaria, pero no para como una condición para que Dios nos bendiga, no como una condición para entrar, accesar a la gracia y a la justicia y a la bendición de Dios, no, o a la salvación. No, la obediencia es el resultado de ser llamados hijos, de ser hijos. La obediencia debe ser el fruto de lo que ya somos en Cristo. Esa es nuestra posición. Dice, y aquellos que ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero les era provechoso, dice, en verdad, versículo 11, ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Dice, está hablando aquí, el título dice, los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. El título que habla antes del versículo 14 es acerca de los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan que hemos sido totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, que somos más que vencedores en Cristo, que somos la justicia de Dios en Cristo, que hemos sido completamente sanados. Esta es la gracia. Todos los que rechazan la gracia, dice, levantad las manos caídas. ¿Por qué? Porque si rechazas la gracia, vas a caer.
¿En qué vas a caer? En el pecado. ¿Y qué va a causar el pecado? Muerte, separación, destrucción en tu vida. Así es que dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, rechazar la gracia te impide caminar para cumplir el propósito de Dios. Y hacer sendas derechas para vuestros pies. La palabra es la que nos guía, la palabra de gracia es la que nos enseña, es la que alumbra nuestro caminar, es la que limpia nuestro camino. Dice, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Solo la gracia, solo la justicia, solo la bendición del reino de Cristo, solo la bendición del evangelio de Cristo nos pueden mantener firmes. Dice, entonces seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. La condenación y la culpa, la amargura, son causas fundamentales para la destrucción del propósito del creyente. La culpa, la condenación, la amargura son efectos que envenenan el alma, que se arraigan como raíces en el corazón y que impiden que la gracia del Señor se manifieste, porque la amargura, la culpa y la condenación en tu entendimiento te hacen que rechaces el acceso a la gracia, que rechaces, que te sientas indigno o incapaz de apropiarte por la fe de lo que ya te fue concedido por gracia. La amargura tiene que ver con la falta de perdón, con la falta de amor. No puedes fluir en el amor, en el perdón, en la paz de Dios para con otros, sino vas a fluir en enemistades, en odio, en codicia. Y dice la Escritura que cuando hay codicia, cuando hay celos, cuando hay contienda, se establece toda obra perversa. La amargura produce estas cosas, codicia, contienda. Cuando hay amargura en el corazón, es que dejaste ofenderte por la incredulidad, por lo que no proviene de Dios, por la falta de perdón, por la falta de entender el amor de Dios y cómo Dios te ha amado. Y entonces permites que tinieblas se establezcan en tu corazón, falta de perdón, falta de amor, falta de paz, falta de gracia. Dice, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, ese es el monte Sinaí, al de Moisés, que ardía con fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, es decir, el pueblo de Israel que rechazó la bendición de Dios, la gracia de Dios y que quiso justificarse a sí mismo. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Esto fue lo que Dios les dijo cuando ellos dijeron, nosotros queremos cumplir lo que tú nos digas, queremos justificarnos y demostrarte que podemos hacerlo. Dinos qué hacemos y lo haremos. Y lo primero que Dios les dijo, lo incumplieron, porque la ley les fue dada para demostrarles que no se podía a través de sus propias obras, a través de sus propias justicias, a través de su voluntad, a través de sus virtudes. No era posible acercarse a Dios así. Era por gracia a través de la fe. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, de la compañía de los muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no os escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo, pero lo que el Señor está hablando aquí de una manera muy ejemplar o con ejemplos es acerca de cómo ellos entendían el concepto bíblico y la historia de Dios respecto al antiguo pacto y cómo ellos seguían todavía muchos
creyendo en cosas que tenían que ver con la religiosidad, con los mandamientos, pero el escritor de Hebreos les dice, no os habéis acercado al monte que se palpaba, a la ley de Moisés, pero os habéis acercado a Cristo Jesús, al Dios vivo que nos hace nacer de nuevo. Así es que nuestra posición en Cristo en todo momento tiene que ser, nuestra posición tiene que ser nuestra posición en Cristo. Nunca defiendas tu posición como persona. Nunca defiendas tu posición como ingeniero, maestro, señor, señora, padre, madre. Claro, un papá tiene que ser padre para sus hijos. Un trabajador tiene que ser lo que le sea para el ámbito en donde está trabajando, la mujer para su marido, el marido para su mujer, etcétera. Pero me refiero ante Dios y ante los hombres, en el sentido de que quieras defender tus derechos por causa de justificarte a ti mismo. Nunca pierdas tu posición. Tu posición está en Cristo. Tu posición está en Cristo y es muy importante que tú defiendas esto, creas esto, entiendas esto y permanezcas en ello. Porque si tú entiendes que tu posición y tu identidad están en Cristo, entonces no fracasarás, no serás defraudado, no vacilarás. Pero si tú quieres justificarte y defender otra posición, a veces queremos defender alguna posición, alguna doctrina que no es bíblica, pero que es nuestra experiencia o nuestro entendimiento o nuestras capacidades. Podemos vencer, podemos quizá conquistar de cierta manera, pero posiblemente alguien venga superior a nosotros y vamos a ser defraudados y vamos a ser descalificados y vamos a ser desanimados. Así es que nunca defiendas ni nunca te pongas en una posición que no te corresponde. Si eres un hijo de Dios, tu posición está en Cristo. Si eres un hijo de Dios, tu posición está en Cristo en todas las áreas de tu vida. Dice la Escritura que tus pecados fueron perdonados. Efesios capítulo 1, versículo 7, Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 13. Todos tus pecados fueron perdonados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Todos tus pecados fueron perdonados. Eres la justicia de Dios en Cristo, como lo dice Romanos, 2 de Corintios 5, 21. Como lo dice Romanos 5, 17, que tú y yo fuimos restaurados por un solo hombre, Jesucristo, para reinar en vida cuando recibimos la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Somos completamente sanados. Esa es nuestra posición en Cristo. Esa es nuestra posición. Somos sanos, porque Cristo Jesús por sus heridas, Él ya nos ha sanado. Isaías 53, versículos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Por sus heridas ya hemos sido curados. Nuestra posición está en Cristo y Cristo está sano. Nosotros estamos en la salud. No somos aquellos que buscamos ser sanados, pero que permanecemos en la sanidad y cuando la enfermedad o los síntomas quieren acercarse, aunque nuestra confianza está en que Dios, como dice la Escritura en Éxodo, capítulo 23, que la enfermedad fue apagada porque Cristo nos sanó y nos redimió de la enfermedad, de la escasez, de la pobreza, del pecado, del rechazo, de la vergüenza, de la maldición, de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que entender que creemos en lo que Cristo hizo por nosotros, en el intercambio divino, y que nuestra posición ahora está en ser sanos, ser perdonados, ser prósperos, ser aceptos, participar de su gloria, ser bendecidos, porque Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Conociendo al Señor, conociendo a Cristo, podemos entender todo el beneplácito y toda la benignidad que Dios ya ha causado para con nosotros en Cristo Jesús. Nos dio su espíritu para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús son para nosotros. Así es que nuestra posición depende de lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Cristo es, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que tú y yo ahora somos en Él, de lo que tú y yo ahora podemos hacer de acuerdo al evangelio de su gracia, de lo que tú y yo podemos poseer a través de la fe, por oír la palabra de la gracia, y de lo que tú y yo tenemos como propósito
cumplir en esta vida para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, apartándose del pecado, apartándose de la religiosidad, apartándose de falsas doctrinas, de filosofías y huecas sutilezas, para creer en el verdadero evangelio, en la sana doctrina que es Cristo Jesús en nosotros, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús en nosotros, el Salvador, el Redentor, Cristo Jesús en nosotros, por quien hemos sido totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores. Por causa de él, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Y declaramos que recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y